Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Miguel Celis y soy estudiante de biblioteología en el Instituto Bíblico Patricio Sims. Quisiera compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios. Está basado en el libro de Jonás, en el capítulo número 1, en los primeros 3 versículos. Me encanta el pequeño libro de Jonás, una razón es porque identifico la iglesia de este tiempo con este hombre. Y pienso que realmente no es un hombre malo, es solo muy humano. Dios le dijo que fuera a decirle a la gente de Nínive que se acercaba el juicio. Jonás tendría que haber ido al oriente de Israel para llegar a Nínive. En su lugar, se dirigió al occidente, en una nave hacia Tarsis, en la costa sur de España. La pregunta es, ¿por qué hizo eso? O mejor, ¿por qué alguien haría algo así? La Biblia dice que huyó a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. En el verso número 3 del capítulo número 1 lo encontramos. Ahora, quiero que note por favor que él no quería hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Y hay varias cosas que analizar en este pasaje. El libro de Jonás nos ofrece una historia apasionante que sin duda usted habrá tenido la oportunidad de escuchar y leer en repetidas ocasiones. Hoy quiero llamar su atención a un par de versículos en este singular texto del Antiguo Testamento. Por favor, lea conmigo en el libro de Jonás el capítulo número 1, los primeros versículos. Dice la Escritura: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ahora quiero que note por favor, la historia de Jonás fue dramática. Él huyó de la presencia del Señor y se metió en una nave para ir hacia España, lejos del lugar que Dios le había dicho que fuera. La pregunta es, ¿por qué huyó lejos de Nínive? Y creo que hay dos razones principales. En primer lugar, los ninivitas eran un pueblo brutal. Eran uno de los pueblos más crueles del mundo antiguo. Nínive era la capital de la nación de Asiria y ellos eran el enemigo más grande de Israel. Ellos mataban a los hombres judíos y esclavizaban a sus esposas. Con razón Jonás no quería ir allí. Él era judío. Es fácil comprender por qué huyó. Tal vez yo hubiera hecho lo mismo. ¿Y sabe algo? Esa tierra, al igual que la nuestra, está ahora bajo el dominio de un virus mortal y nadie quiere salir de la seguridad de su hogar. Hay pánico generalizado. La gente hoy día, al igual que los ninivitas, son personas sin temor de Dios, que viven para satisfacer sus deseos sin contemplar el criterio de Dios en sus vidas. Rechazan la iglesia y todo lo que les hable o señale su pecado. La gente de Nínive era tan cruel y despiadada como la sociedad es hoy día. ¿Qué le sucedería a un predicador si hoy fuera a predicar a una sociedad con un corazón tan lejos de Dios? Quizás no resulte tan sencillo ni alentador. No es de extrañar que Jonás quisiera escapar del propósito de Dios para su vida. Y tampoco es de extrañar que hay gente dentro de las iglesias que tampoco quieren salir a predicar. En segundo lugar, Dios le dijo a Jonás que hiciera algo que nunca había dicho a ningún otro profeta hebreo que hiciese. En el Antiguo Testamento, Dios nunca envió a sus profetas como misioneros a otros países. Israel se encuentra donde 3 continentes del mundo se unen: Europa, Asia y África. Las naciones de ese tiempo viajaban por la tierra y tenían que pasar por Israel.
Y Dios hizo que el pueblo de Israel construyera un templo como un testimonio al mundo. De esta manera la invitación era para ir a la casa del Señor y adorarle. Israel testificaba de Dios en el cruce del mundo. La gente, como la reina de Saba, llegó al templo de Jerusalén para aprender acerca de Dios. Israel no envió fuera misioneros o predicadores. Por lo tanto, al pobre Jonás se le dijo que hiciera algo que Dios nunca había pedido a ningún otro profeta en Israel que hiciera. Dios nunca envió a Elías a predicar en la India, nunca envió a Eliseo a predicar en Egipto. Así que Dios le estaba diciendo a Jonás que hiciera algo que nadie había hecho nunca. De repente, quizás sea como la iglesia, que ha enfocado su esfuerzo durante años en construir un lugar acogedor y crear programas, eventos, actividades para que la gente venga a escuchar acerca del Evangelio. Nos hemos alegrado que grandes personalidades, músicos, actores, deportistas han acudido a la iglesia y eso es grandioso. Sin embargo, Dios sigue insistiendo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y mi amado, este es el tiempo de hacer cosas que nunca antes hemos hecho. Ahora, quiero pedirle por favor que se concentre en cómo respondió Jonás al llamado de Dios, a la tarea asignada por Dios. Eso me lleva a pensar en otros llamados de los que nos habla la Biblia. Por ejemplo, ¿recuerda usted a Moisés? Él dijo, no puedo. Jeremías dijo, soy niño. Pero Jonás hizo algo distinto. Jonás no dijo nada. Él simplemente determinó en su corazón no obedecer, cerró su corazón y fue en dirección opuesta al llamado de Dios. Esto es importante teniendo en cuenta que se trataba de un profeta. Jonás no era una persona común, era una persona especial, era un siervo de Dios. Él tenía una tarea particular y específica. Él era un mensajero de Dios, él era un profeta. Él tenía que llevar un mensaje. Como tú y como yo, tenemos una tarea específica y particular: anunciar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Permítame hacerle una pregunta hoy. Si se enterara de una catástrofe inminente, ¿usted qué haría? Quizás y muy posiblemente usted haría lo que esté a su alcance para informar, alertar, ayudar y contribuir para que la mayor cantidad de personas se librara de la calamidad que se aproxima. Y bendito Dios por esa clase de personas que se despojan de toda clase de egoísmo para asumir el riesgo de dar un mensaje de esperanza a quien lo necesita. Ahora, permítame decirle hoy, mi amado, mi amigo, usted es el mensajero. Hay una humanidad que hoy mismo camina apresuradamente hacia su destrucción. Vagan por este mundo sin esperanza, sin oportunidad de redención. Sí, mi amado, el mensajero eres tú, y el mal que está decretado para el pecador es una eternidad lejos de Dios. Tristemente, no todos reaccionan a la tarea dada por Dios de la misma manera. Algunos, además de poner excusas, sencillamente enmudecen. Hacen como Jonás el mensajero, a quien no le importó ni el mensaje, ni quién envió a dar ese mensaje. Entristece pensar cuánto pecado se comete en nuestros días. La maldad como la de Nínive es una ofensa franca y directa hacia Dios. Jonás debe irse de inmediato a Nínive y estando allí pregonar que su única esperanza es el arrepentimiento. Sin embargo, Jonás no quiere ir y permite
permítame decirle, probablemente haya unos cuantos entre nosotros que tampoco quieren ir, que ahora mismo sin decir nada están preocupados por sus propias motivaciones, están procurando encontrar un motivo para declinar la tarea que Dios nos ha encomendado. De repente, la divina providencia parece dar alguna oportunidad para escapar y por supuesto, nosotros podemos salirnos del camino del deber y hasta encontrar un viento a favor, una nave rumbo a Tarsis. Pero mi amigo, el camino fácil no siempre es el camino mejor. Nínive era una ciudad hostil, cruel, y quizás esto llevó a Jonás a pensar, ojalá a Nínive le caiga el juicio de Dios, que los vuelva chicharrón. Aunque parezca jocoso, algunos aquí piensan así respecto a la gente que está a su alrededor. Yo ya les dije, ya les advertí, allá ellos. Jonás era profeta en Israel. Ir a predicar a Nínive significaba salir de su zona de confort, dejar su comodidad, desplazarse, y además implicaba costos que no estaba dispuesto a cubrir. Mi hermano querido, este tiempo está saturado de Jonás, que prefieren su comodidad, que no tienen nada que ver con esfuerzo ni sacrificio, nada que ver con ir a visitar, llamar, consolidar, ganar gente, menos discipular un alma. Jonás prefirió ir lejos de la presencia de Dios en lugar de obedecer a Dios. Y esa parte es bien interesante, mi amado. Parece ser que Jonás hubiese dicho, ni para qué le pregunto a Dios. Mejor huir de su presencia. Y sabe, hay muchas personas que entienden que están actuando mal, pero no se acercan a Dios. Prefieren ir lo más lejos posible de la presencia de Dios. Pero permítame decirle, no se aparte de la presencia de Dios. Ahora, si usted se pregunta, ¿por qué alguien que ha conocido a Dios quisiera estar lejos de su presencia? Y permítame decirle algo, un corazón endurecido es la respuesta. Un corazón endurecido huye, pero mi amado, mi hermano, mi amigo que me escucha, no huyas. No hay manera de lograrlo. Lea conmigo la segunda parte del verso número 5. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Esa expresión me llama la atención. Se había echado a dormir. Jonás se echó a dormir mientras la gente clamaba, gritaba en medio de su angustia y su desesperación. No sé si usted lo nota, pero hay en Jonás una indiferencia impresionante. Mientras nuestro entorno está en una angustiosa tormenta y clama a gritos por una respuesta, hay una iglesia que duerme, que permanece indiferente, insensible, indolente, apática. Pero eso no es todo. El patrón de la nave le pregunta, ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y mi amado, cuánta gente del común se ha detenido y le ha hablado, le ha dicho, ¿me das un consejo? ¿Me ayudas? Imagínese lo que me ocurre, imagínese lo que está pasando. Ellos son personas con una gran necesidad que te están diciendo, levántate, quizás Dios haga algo. Y permítame insistir en este día, no vayas en dirección opuesta, no dejes de orar, no dejes que el sueño te venza, no dejes de clamar a tu Dios por una respuesta. No dejes de orar por tu familia que aún no conoce de Jesús. Usted recuerda esa historia. En el verso 15 al 16 describe el momento en que finalmente, por sugerencia del mismo Jonás, lo echan en el mar. Pero déjeme hacerle una pregunta antes. ¿Quién era el culpable? Si su respuesta es Jonás, entonces este punto es importante, mi querido hermano.
Nuestra sociedad está en tormenta porque los que tenemos un mensaje de Dios, los mensajeros de Dios, vamos en dirección opuesta. No quieren hacer el trabajo, no quieren salir de su sueño, no quieren orar. Ahora permítame hacer otra pregunta. ¿Usted qué hubiera hecho? Es decir, si a usted le hubieran encomendado la tarea y de repente hay la oportunidad de reivindicarse, si fuera a usted el que lo fueran a echar en un mar embravecido en medio de una devastadora tormenta, ¿qué haría? Permítame decirle algo que me preocupa. Pero me llama mucho la atención que Jonás prefirió morir antes que obedecer. No sé si usted alguna vez ha escuchado o visto actitudes como: me dijeron que estudiara, pero no lo haré. Muy de malas, no, estoy ocupado. Tengo muchas cosas que hacer. Me dijeron que fuera y acompañara en el discipulado, pero no, ¿qué tal? Me dijeron que sirviera, pero olvídese, no lo haré. Estoy demasiado ocupado con muchas tareas, con teletrabajo, con muchas ocupaciones. Empecé a estudiar online, ahora no tengo tiempo y está muy inseguro allá afuera. No quiero salir, no quiero arriesgarme, no quiero poner en riesgo lo que tengo. Prefiero estar en la tormenta. Prefiero arriesgarme a perderlo todo, a morir, antes que hacer lo que Dios me pide. Y es que este Jonás es un personaje particular. Acompáñenme al capítulo número 3, el verso número 4. Dice la escritura: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Es decir, en pocas palabras, cumplió, predicó. La cuestión aquí es cómo lo hizo. Y mire por favor el capítulo 4, el verso número 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Nos llevó el mensaje con amor. Lo hizo por la obligación. Esto llevó a Jonás a vivir en una situación angustiosa, una vida apesadumbrado, enojado, inclusive a pesar de saber que Dios es misericordioso. Mire, él hizo lo que hizo, es decir, obedeció, pero note lo que sucedió. En el capítulo 4, el verso número 5, salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada. Y se sentó debajo de ella a la sombra para ver qué acontecería en la ciudad. Obedeció, pero se hizo a un lado, indiferente, o más bien como juez. Dio el mensaje, sí, pero faltó algo, faltó amor al entregar el mensaje. Y aquí quiero invitarlo a pensar en Jacob. Me gusta la historia en la que trabajó por su amada. ¿La recuerda usted? Está en Génesis capítulo 29 y en el verso número 20 dice la escritura que así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron pocos días porque la amaba. Ah, mi hermano querido, el amor es indispensable. No se trata de llevar el mensaje por llevarlo, por hacerle caso al pastor, al líder, al apóstol, a lo que está sucediendo. Hace falta amor. Acuérdate de Jesús. Mateo capítulo 9, verso 36 en adelante. Dice la escritura: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Sabe, mi amado amigo que me escucha? Quizás nos falta compasión. De repente, quizás nos falta más amor. Déjame preguntarte hoy, ¿tienes claro por qué haces lo que haces?
amor, compasión, cuidar las ovejas que el Señor nos ha entregado. Ahora quiero que tenga en cuenta esto, mi amado, mi hermano, mi amigo. 120,000 personas malas, en serio, muy malas, se convirtieron. 120,000 personas. Quizás el enemigo te susurre al oído. Da igual si predicas o no. Da igual si lo haces o no. Y si no lo puedes hacer tú, Dios seguro enviará a alguien más. Es una mentira del enemigo. Quiero que note, por favor, el mensajero estuvo en la tormenta, lo tragó el gran pez, vivió la necesidad, pero no transformó su corazón. ¿Y tú? ¿Por cuántas has pasado? ¿Qué esperas para ir hacia donde Dios te dijo que fueras? Mi amado, recuerda que la compasión, el amor son como nos identificamos como discípulos de Cristo. Así lo dice la Escritura en Juan capítulo 13, verso 34 y 35. Sin compasión no somos más que platillos ruidosos, dice Corintios capítulo número 13. En los primeros versículos. ¿Sabe? Quiero invitarle a orar. Y quisiera que oremos para que el Señor nos perdone cuando nuestros corazones estén fríos, adormecidos, y que el Espíritu Santo hoy encienda la llama de la compasión en nosotros. Que ponga en nuestro corazón amor por compartir las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Quiero invitarle a orar. Acompáñeme, por favor. Padre, te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, que tú obres hoy en nuestra vida, que pongas de tu gloria en nuestro corazón, y que ese amor que sobrepasa todo entendimiento arda en nuestro corazón y nos impulse a evangelizar, a discipular, a ir a entregar ese mensaje que tú has puesto en nuestras manos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones para todos.